hoy titulé esta prédica de hijo a padre. Cuando nosotros por lo general hablamos de padre, nosotros podemos llegar a pensar como hijos muchas veces que nuestros padres tienen errores. Por lo general, cuando uno es hijo, uno tiende a ser muy crítico, ¿no? De los padres, uno tiende a ser muy crítico de cómo es papá o cómo es mamá también en tal caso. Pero uno tiende a ser muy crítico de cuando es de ser hijo a ser padre, ¿no? Porque podemos ver que a lo largo de la historia, en la humanidad, en nuestras propias vidas, hay gente con mucha creatividad, hay gente que tiene, gente que fue genio para muchas cosas, para desarrollar, no sé, la electricidad, el internet, por ejemplo, las personas que desarrollaron el Facebook, el Instagram, si esa persona no hubiera desarrollado eso, no pudiéramos hablar por allí, ¿me entienden? Pero la cuestión está que la creatividad es un don heredado. La creatividad es un don heredado del creador, del padre. O sea, cada persona que Dios le da creatividad para algo fue heredado por Dios. No hace falta ver muy lejos, uno con ver por la ventana, uno con ver en Caracas, por ejemplo, el Ávila, ver las montañas, ver el mar, ver tantas cosas, uno ve la creatividad. Entonces, dentro de esa creatividad que tuvo Dios, una de las cosas que él creó fue la familia. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver que la familia durante la historia ha sido atacada, golpeada por muchos ámbitos, ¿no? Divorcios, separaciones, los temas de familias disfuncionales, violencia familiar, muchas cosas, ¿cierto? Abandono. ¿Qué pasa? Que a pesar de eso, la familia sigue siendo parte del plan de Dios. Aunque hoy en día el mundo quiera tergiversarlo y hacer ver que hay familias modernas, familias donde son dos mamás o dos papás, o familias donde no está casado ni los padres. Eso es realmente lo que ha venido haciendo el enemigo en el tiempo, tergiversando lo que es el rol de la familia, ¿no? Ahora, dentro de ese círculo familiar está la figura de papá, la paternidad, ¿ok? Que es algo que debemos, en sus vivencias personales con la paternidad, algunos han tenido muy buenas paternidades, han sido personas y padres muy responsables, personas de verdad con dentro de sus errores, dentro de sus debilidades y sus fortalezas, han estado, han hecho, han cumplido su rol de padre. Hay otros que no, hay otros que quizás han estado ausentes totalmente, hay otros que han estado, pero a la vez no es como que no existieran, no estuvieran. Okay, a mí en lo personal me ha tocado atender casos pastoralmente hablando de personas que tenían adicciones, distintas carencias, ¿no? Distintas situaciones en el tema de la paternidad, ¿no? Y eso a mí me ha hecho meditar en el hecho de que muchas veces como padres no entendemos en nuestro rol lo que significa ser papá, ¿no? Porque, ojo, estamos hablando de el Día del Padre y este día y este servicio es para honrar a los padres de hijo, y ya vamos a hablar, no me voy a adelantar, con la mente de hijo rebelde, sino que podamos realmente entender la mentalidad de padre. Vamos a comenzar leyendo la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo le dará cosas buenas a los que le pidan? Y cierra el versículo 12, dice, así que en todo traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley de los profetas. Dios sabe que como seres humanos podemos fallar. Dios sabe que podemos, que nosotros aún siendo personas malas, quizás en nuestro corazón en algún área, queremos darle cosas buenas a nuestros hijos. Fíjense, véanlo así. Cuando usted le pregunta a una persona que roba, un ladrón o un asesino,
¿Por qué lo hacen? Muchos quizás lo hacen por sinvergüenzura, otros te van a decir porque tengo que alimentar a mis hijos. O sea, muchos se excusan, ¿no? Por supuesto no es una excusa válida, pero la usan. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta, a una persona quizás con más malvada, siempre va a querer dar buenas cosas a sus hijos. Y dice que por qué, y este dice que cuanto más su Padre, que está en el cielo, o sea, Dios Padre, va a darnos cosas buenas a los que le piden. Ahora, ¿por qué a veces podemos ver situaciones donde la gente dice, bueno, pero es que Dios no me responde? Pero ahí trae una pregunta. ¿Lo ves? ¿Estás viéndolo como papá? ¿Es tu papá? Porque, o es tu cajero automático. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, cuando tú ves a Dios como papá, por supuesto que tú vas a pedirle como hijo, ¿ok? Tú vas a pedirle como hijo, tú vas a hablar con papá. Cuando tú lo ves como un cajero automático, tú le vas a exigir que te dé. ¿Sí me entiendes? Entonces, la situación está en que cuando nosotros entendemos que Dios es un buen padre, tú empiezas a buscar ese papá y empiezas a ver que él puede suplir carencias que han habido de tu vida personal como hijo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hoy vamos a hablar de 3 puntos importantes en cuanto a ser padre y entender nosotros como padres. Punto número 1, que la bendición que tenemos de ser padres. ¿Qué pasa? Ser papá es una bendición, ser padre, y estoy hablando, yo no estoy hablando de procrear, porque procrear pueden hasta los animales. Yo estoy hablando de ser padre, ¿sí me entienden? La cuestión está, es que ser papá no es una casualidad, no es un castigo. Yo no sé si usted, por lo menos yo que soy un joven, yo soy un joven que Dios sacó del mundo. Yo estaba en el mundo y crecí en una juventud como lo que conoce todo el mundo como un muchacho del mundo. Uno de los temores que uno tiene cuando está joven, que uno anda con novias y para allá y para acá, es que si la muchachita con que tú andas queda en estado. Ese es un susto que tú cargas. Porque para ti, en ese momento que eso sucediera, era como que era un castigo. ¿Ok? Y yo he escuchado situaciones, yo he escuchado hermanos incluso que, bueno, que tuvieron, su hijo nació, un hijo que nació con el síndrome de Down o alguna condición. Y me dicen, pero es que para mí eso fue un castigo de Dios. Pero es que un hijo nunca es un castigo. Entonces, gracias Mónica, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que no se trata de que es una casualidad o un castigo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, por supuesto, en la voluntad de Dios. Yo no sé, yo creo en la voluntad de Dios. Y en los planes que tiene para nosotros. Entonces, usted no llegó a este mundo por accidente. Ni yo llegué a este mundo por accidente, ni por azar. O sea, eso no se dio así. Sus padres se conocieron, se gustaron, se enamoraron, se casaron, si se casaron, o si no, no sé. Pero se unieron y nació usted. Eso no fue por azar, eso no fue casual. ¿Okay? Dios sopló aliento de vida en el vientre de su madre y usted nació. Quiere decir que de la misma manera, ninguno de nosotros como padre puede hacerlo por voluntad propia. ¿Usted sabe cuántas parejas existen? Parejas formales, casados, matrimonios, personas, hombres y mujeres de Dios también, esperando tener un hijo, estar casado y formar familia y aún no, por mucha voluntad que tenga el hombre o la esposa de quedar en estado, no puede, porque eso es voluntad de Dios, ¿me entiendes? Entonces, vemos que ahí el hecho de ser padre se convierte en una bendición y me voy a ir un poco más allá. Porque no estoy hablando solamente de ser padre en lo físico, porque también estamos hablando de ser padre en lo espiritual. Cuando usted es un padre, una persona con paternidad espiritual, una persona que da paternidad espiritual, usted se convierte en padre. Usted se convierte, se preocupa por la persona, usted lo cuida desde chiquitico, usted le cambia los pañales, usted lo ayuda a caminar, usted lo ayuda a crecer y usted se convierte en padre de esa persona. ¿Ok? Por supuesto, siempre llevándola que el padre hay uno solo, que
que es el Dios Padre. Pero tú te conviertes en una persona que da paternidad, aunque quizás tú no lo hayas recibido, ¿no? Entonces, el Salmo 127.3 dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. El 4 dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esa clase de flechas, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. O sea, el hecho de tener hijos es una bendición. Podemos verlo aquí en este Salmo 127.3.4. O sea, nosotros somos herencia. Cuando somos hijos, somos herencia del Señor, y los frutos, dice, como fruto del viento somos recompensa. Ahora, cuando somos padres, tenemos herencia. ¿Ok? Ahí escuchan a mis hijos. Si escuchan por ahí, están por allá. Se están en el cuarto jugando. Entonces, más allá de que muchas veces el hecho de ser padre, de que los niños complican muchas veces la situación, de que a veces es difícil el hecho de la convivencia, o sea, dígamelo, los que tenemos niños pequeños, aún más en este tiempo de pandemia, sin colegio, que tienes que trabajar en tu paternidad. Los hijos no son dolores de cabeza, los hijos no son obstáculos, ¿no? Muchas veces la gente puede llegar a verlo como obstáculo y también por eso, y hay muchas situaciones de padres que abandonan a su familia por eso, porque piensan que es un obstáculo para cumplir sus sueños, sus metas, sus anhelos. Y allá llegaron. Entonces tienen una vida miserable, triste, ¿ok? Porque no sienten que son felices por eso, ¿ok? Entonces, tenemos que valorar y bendecir esa bendición de poder ser padre. Entonces, ¿por qué? Porque la paternidad es un encargo de Dios a nuestras vidas. Y claro, el tema está en si usted lo acepta o no acepta el reto, ¿no? Si usted acepta ese desafío, que para nada es sencillo, pero se trata de superar y de tomar este rol con madurez, con decisión, con compromiso con Dios primeramente y con los hijos que tengas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de nuestros padres, o sea, ok, estamos hablando de nosotros, bueno, cuando Dios nos da esa bendición, pero cuando hablamos de nuestros padres, lo que les puedo decir es que el padre que tienes es el que Dios te puso. Con sus aciertos, con sus desaciertos, o el que tuviste si no está vivo, ¿ok? Pero ese fue el padre que Dios decidió que tuviéramos. Y se trata de que quizás tuviste buenas o malas experiencias con tu padre terrenal, con tu papá biológico, pero aún así se trata de comprender que ese fue el papá que Dios te dio y que quizás cometió errores, quizás hubo situaciones donde te hirió, quizás, pero se trata de que tú puedas ser mejor que eso y realmente entender que recibiendo la paternidad de Dios, tú puedes ser diferente y cambiar. Aún así tú hayas tenido buenas experiencias con tu papá, con tu padre, pues tú vas a decir, o sea, siempre ya, o a veces, no sé, era muy regañón, puede ser, pero se trata de que tú puedas tomar lo bueno, desechar lo malo y siempre mejorar. Por eso se llama, por eso pensé en esta predica llamarla de hijo a padre, en que tú puedas realmente, como hijo, recibir de tu papá, recibir lo bueno, no, y lo malo, desecharlo, no permitir que eso hiera tu corazón, no permitir que crecer con eso, porque te va a llevar a realmente a ser una persona infeliz, un adulto infeliz, que cuando tengas tus hijos vas a cometer los mismos errores. Entonces, te das cuenta que necesitas mejorar y sanar la situación. Toma lo bueno, desecha lo malo. Y si fue mala, perdona, sana y avanza. Si yo le preguntara a cada uno de los que están acá por YouTube, que están conectados,
Si usted me puede decir una situación buena con su padre, la mujer me dice, la mujer tiene memoria de esa. Y si le preguntara que una situación mala con su padre, también tendría memoria de eso. Quizás a lo mejor no fue algo terrible, a lo mejor fue que simplemente te castigaron, etiquetaron un juguete, un regalo, no te dejaron salir, no sé. Pero la realidad es que te va a llevar a darte cuenta que la paternidad te marca. Si es buena, te marca, y si es mala, también te marca. Entonces nosotros como hijos, comprender que nuestros padres terrenales son personas que se equivocan, son personas que cometen errores, y cuando ya pasamos de ser hijos a padres, ¿ok? Bien sea padres físicos o padres espirituales o una persona que está encargada de formar a alguien, no cometer los mismos errores, porque ahí comienza los temas cíclicos en las familias, ¿ok? Me ha tocado ver casos recientemente, un hombre tiene problemas de alcohol, tiene problemas con el hijo, tiene ciertos problemas con adicciones a las drogas, y cuando tú conversas con la persona en retrospectiva, en lo que esa persona ha vivido, la situación con su padre fue igual, la situación de su padre con su abuelo fue igual. Entonces, por supuesto, eso habla de maldiciones generacionales, habla de muchas cosas que debemos romper, pero quien tiene esa autoridad eres tú. ¿Por qué? Que cuando el hijo el papá es malandro, decir que es que el hijo va a ser malandro, pero es que si el hijo tiene la autoridad de decidir si es malandro o no, el hijo tiene la potestad de decidir si mata o roba o no, ¿me entiendes? Por más de que sea que haya sido su padre. Entonces, ahora, cuando nuestro padre quizás es un mal ejemplo, nuestra mirada y nuestro ejemplo máximo es Dios Padre, es Cristo, nuestro hermano mayor. Entonces, tú te empiezas a dar cuenta que qué cualidades tiene Dios como Padre que debamos imitar nosotros. ¿Qué debemos imitar nosotros como Padres de Dios que quizás no estamos haciendo? ¿Ok? O que quizás no recibimos como hijos. Entonces, vemos primeramente que debemos ser agradecidos por los padres que tuvimos, sea quienes sean, hayan hecho lo que hayan hecho, hayan estado o no hayan estado. ¿Por qué? O haber nacido con otro padre, voluntad de Dios, a lo mejor en otro lado, pero ese fue el que Dios le puso. Y por más que queramos darle vueltas al asunto, hubo cosas de esa situación que forjaron su carácter, que forjaron su vida, que forjaron quién es hoy. Ahora, ¿qué cosas quedaron en su vida de niñez, en su vida de hijo, que quizás lo marcaron y usted está haciéndolo, está repitiéndolo como padre? Eso es lo que debe evaluar. ¿Ok? Lo segundo que debemos hablar es la responsabilidad dada por Dios como padre. Porque nosotros hablamos, eso es muy común, o sea, eso es muy curioso, porque a veces cuando la gente camina así un poquito choreta fuera de Dios, le encanta usar la palabra para afirmar cosas, ¿no? Por ejemplo, los hombres cuando quieren ser cabeza de familia sin ejercer el rol realmente, entonces se quieren ir a la palabra, entonces dicen, no, porque es que yo soy el cabeza de familia, porque la mujer se tiene que sujetar, los hombres se tienen que sujetar, pero no tiene realmente las características ni las cualidades de un padre de familia, de un rol, de un líder de familia. ¿Ok? Entonces, quieren usar la palabra porque es que eso es forzado, eso no existe. Eso no existe. Miren, en cuanto a los hombres, yo he aprendido, y también lo aprendí mucho, mi pastor lo hablaba mucho conmigo, pero he aprendido en el tiempo que tengo, en la edad que tengo, que las mujeres, las esposas, las novias, las mujeres siguen a los hombres por admiración, por amor también, por supuesto, pero cuando tú admiras al hombre que sigues, al hombre que te casaste, al hombre con que aspiras a hacer familia, tú lo sigues. Los hijos es lo mismo. Para los hijos, los padres, somos los superhéroes. O sea, para los hijos siempre somos el más fuerte, siempre somos el más rápido, siempre somos el más gordo también, ¿ok? Porque por lo menos a mí mis hijos me dicen, no, papi, que estás muy gordo, ok, estás demasiado gordo, perfecto. ¿Me entiendes? Pero también soy el más fuerte, soy el mejor, soy el que hace las mejores panquecas, aunque mamá cocina espectacular. Entonces, siempre uno se convierte en el superhéroe del hijo. Entonces, por eso, como te admiran, te siguen y quieren ser como tú. ¿Ok? Y entonces, claro, a medida que van creciendo, van tomando su identidad.
y ellos deciden, pero a la larga no se trata de, o sea, el hecho de que tú seas el capitán del barco de esa familia, que tú seas la cabeza de esa casa, no te da el derecho de ejercer ese rol de, como yo soy el macho, bueno, a mí me traes la comida y me la sirves aquí, de que yo soy el papá y aquí se dice lo que yo digo, y ojo, y yo les confieso, yo a veces caigo, yo propio caigo en esos errores, yo mismo caigo en esos errores, y después tengo que pensar y tengo que hablar con los niños, entonces nos lleva a que debemos corregir, pero siempre tiene que ser en amor y que debemos corregir también nuestro carácter, nuestra actitud como padre. ¿De acuerdo? O sea, en pocas palabras, muchas veces la actitud de los padres es como que, bueno, que es como la familia, mi esposa y mis hijos son mi servidumbre. Y no es así. ¿Me entiendes? Eso es por honrarte, por bendecirte, por cuidarte. ¿Ok? Pero eso debe ser recíproco, ojo. Entonces, por eso es que muchas personas no entienden este rol y a veces le huyen. ¿Por qué? Porque requiere también esfuerzo de tu parte. Simplemente ser papá no es poner solamente el espermatozoide. ¿Sí me entienden? Eso no es ser papá. Sus decisiones, aunque tú no estés de acuerdo con ellas, apoyarlo y amarlo independientemente de la circunstancia. ¿Ok? Y ya vamos a hablar un poco más de eso, porque se trata de que no es que el hijo haga lo que nosotros pensamos o queremos, sino que enseñar a nuestro hijo, así como nosotros quisimos en una oportunidad como hijo, que nos enseñaran a cómo tomar nuestras decisiones lo más sabiamente, a cómo caminar con Dios, guiados por papá, pero tomando decisiones propias. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando nosotros tomamos realmente ese rol, somos los primeros que estamos tomando la decisión de que el rumbo de nuestra familia, de nuestra descendencia, sea diferente quizás a como fue en nuestro pasado o en el pasado de nuestros padres. ¿Por qué? Porque si yo soy el papá y yo soy el que tiene el timón de esa familia, ok, yo tengo que cambiar lo que tenga que cambiar, lo que no me gustó quizás como hijo, que ahora siendo padre, debo cambiarlo. Las ausencias de papá, las maltratos de papá, ¿ok? Para que realmente esa generación que sigue pueda levantarse y sanar lo que tenga que sanar. Estaba escuchando una prédica ayer y algo que me llamó la atención, y es cierto, es que cuando tú como padre, tú apoyas a tus hijos, tú levantas a tus hijos, tú respaldas a tus hijos, los amas, los honras, los bendices, tú sanas también eso en ti, porque comprendes como padre también quizás los errores que pudieron haber cometido tus padres. Entonces, tú sanas también tus heridas como hijo. ¿Qué pasa? Que no se trata solamente de que como padres estemos para proveer, para darla nada más. Porque como les dije, he visto casos donde quizás el padre solamente provee económicamente y nunca les faltó nada en lo económico, pero les faltó a veces sentarse con el hijo y decirle, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo te fue hoy en el colegio? ¿Cómo te fue en la universidad? ¿Estás bien? ¿Estás triste? ¿Estás contento? Eso es lo que vale. Porque el dinero se acaba. Y así no se acabe, así se multiplique, el vacío continúa. Ese hombre, ese padre que da ese respaldo en todas esas áreas, eso sí requiere guáramo, como dice. Eso sí es ser bien macho. El poder reconocer delante de nuestros hijos que quizás nos equivocamos. Que hijo, metí la pata, no sé qué estoy haciendo. En pocas palabras, tenemos que ser el primer ejemplo en todo. Nosotros no podemos exigir algo que no damos. Es decir, yo no puedo predicarle algo a usted, algo que yo no tenga. Si yo lo hago, soy un mentiroso, soy un hipócrita. Si yo no trabajo eso en mi vida, yo no se lo puedo predicar a usted. Yo no le puedo decir a usted, no mientas, que Dios aborrece el pecado, que la palabra dice que el que miente es pecador, y yo me voy por la calle y estoy cayendo en la mentira a la gente. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Y así nadie me descubra, así nadie se dé cuenta que yo pueda estar diciendo mentiras, pero Dios me está viendo, Dios está viendo que yo estoy diciendo mentiras. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Tenemos que velar como padres siempre para que las necesidades de nuestros hijos estén cubiertas tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo espiritual. ¿Ok?
¿Por qué? Porque si nosotros descuidamos alguna de esas tres, por allí se colan muchas cosas. Si es en lo económico, se colan muchas situaciones de escasez, de heridas porque mi papá no me dio, porque esas situaciones, ¿verdad? O porque no pudo. Y entonces crece quizás con esa cosa en el corazón. Cuando es en lo emocional, entonces, que mi papá siempre me daba, pero no estaba, no me decía, no hablaba conmigo, no me abrazaba, no me decía que me amaba. Y cuando es en lo espiritual, entonces la persona empieza a desviarse realmente del camino de Dios, a desviarse de lo que Dios quiere para su vida y empieza quizás a tomar decisiones fuera de la palabra. Y no estoy diciendo esto con ningún término, ninguna intención religiosa de que tiene que ser algo estricto como tal, sino que esa persona realmente pueda ser guiada por el Espíritu Santo. Gracias, Giovanni, bendiciones, un abrazo. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy seguro que sus padres, como los míos, hicieron sacrificios, hicieron esfuerzos y se esforzaron para poder encarar esa vida de padre. ¿Ok? Porque por más que tú anheles tener hijos, el que no los tenga aún, cuando nazcan tus hijos te vas a dar cuenta que necesitas encarar esa nueva forma de vivir, esa nueva responsabilidad de tener un hijo que te lleva a decir, wow, ahora tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro, o sea, por eso es que es tremendo cuando un padre, ¿verdad? Que ya tiene hijos, no cambia sus actitudes de cuando era joven, adolescente. ¿Sí me entienden? Que sigue siendo el mismo, y no me refiero a que envejezcas, porque muchos le temen a eso, no me refiero a eso, me refiero a que si tú eras un tipo rebelde, que le gustaba irse de rumba con los amigos y todo lo demás, entonces tú sigas haciendo lo mismo y dándole ese ejemplo a tus hijos. Pero si cuando tu hijo lo haga, no, entonces vas a reclamarle. O cuando empieces a tomar las decisiones acertadas, no vas a tener la moral para decirle, hijo, no hagas esto. Porque yo estoy seguro, así como yo estoy seguro que usted lo está, que usted no quiere que sus hijos repitan los errores que usted cometió. Estoy seguro de eso. Los errores que yo cometí en mi vida como hombre, yo espero y anhelo que mis hijos no los cometan. Por eso yo prefiero hablarles lo más claro posible, enseñarlos en esa área, que si ellos cometen errores nuevos, sus propios errores, que Dios los guíe en eso, pero no los míos. Se trata de poder ser transformados en eso. Cuando uno evalúa las situaciones de paternidad en la vida, en nuestra propia vida y en la vida con que he tenido oportunidad, en las personas con que he tenido oportunidad de hablar, tendemos a arrastrar lo malo. Pero a veces decimos, pero lo bueno no lo notamos, ¿no? Okay, se trata de poder darles cosas buenas a nuestros hijos, más allá de magnificar las malas, ¿no? O sea, darle un buen techo, darle una buena educación, a medida de lo que Dios se lo permita, estar allí, pero que nosotros, lo más importante que podemos dejarle es una relación sana, padre-hijo, y una relación sana, padre-hijo, ¿sí me entiendes? Una relación sana con usted como padre físico y una relación sana con Dios Padre. Una de las cosas que he aprendido en el pastorado es que mucha gente que no ve a Dios como papá es porque nunca tuvo una buena relación con su padre físico. Entonces, como por supuesto tiene esa herida de corazón, no puede ver a Dios como papá hasta que Dios sana eso, hasta que Dios rompe y esa persona reconoce eso. Dios restaura todo. Pero te das cuenta que yo he tenido conversaciones con amigos que han vivido situaciones difíciles, entonces me dicen, pero es que yo no entiendo cómo Dios, si me ama, permite que pase esto, esto y esto. Y porque simplemente no tienes un pensamiento de que Dios es padre, de que Dios lo hace con paternidad. Cuando tú eres padre, yo siempre cuento esto, pero a lo mejor tú no lo has escuchado. Yo recuerdo que cuando mi hija mayor tendría como unos casi 2 añitos, yo la estaba viendo, no sé si estábamos en la iglesia, yo creo que estábamos en la iglesia, en el templo, y la veo que está agachada con un alambre, algo como un clip, y lo iba a meter en el enchufe, en el tomacorriente. Así, pero yo la veía así a la distancia, pero la vi como en cámara lenta, así como en las películas. La vi en cámara lenta, así. Mi reacción fue salir corriendo y le di un manotazo en la mano para tumbarle el clip. Por supuesto, lloró, le dolió, se le puso la mano rojita.
Claro, le dolió, ¿me entiendes? Pero no se electrocutó. ¿Comprende? Entonces, muchas veces Dios como Padre nos va a venir, nos va a dar el manotazo en la mano porque vamos a meter la mano en la candela, vamos a meter la mano en la corriente. Entonces, a veces cuando no tienes una mentalidad de que Dios es papá, de que Dios es tu Padre, no vas a comprender lo que hace Dios en tu vida. Entonces vas a decir, pero es que no entiendo. Entonces tienes una actitud de adolescente, rebelde, incomprendido, también recibes las pelas de Dios. Digo yo, ¿no? Porque Dios, la palabra enseña que el que ama disciplina. Y si Dios te ama, te va a disciplinar si tú estás caminando fuera de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro deber principal como padres? Llevar y enseñar a nuestros hijos que tengan un encuentro real y sincero con Dios. Eso es la mejor herencia que le vamos a dejar. Por supuesto que usted puede esforzarse por darle una herencia material, dejar legado, hacer herencia, ¿ok? Porque son dos cosas diferentes. Dejar legado y dejar herencia son dos cosas diferentes. Pero usted puede esforzarse por dejarle algo con que continúe en lo económico, darle una estabilidad económica, darle estabilidad emocional, pero también tiene que enfocarse que ese hijo tenga una relación sana con Dios Padre, de que ese hijo pueda realmente relacionarse con papá y hablar lo que sea, porque esa es la otra. Muchas veces cuando nosotros, si usted fue un hijo que le decían, mientras los adultos hablan, los pollinos son mirones, así me decían a mí. Los pollinos son mirones. Ok. Entonces, los pollinos son los burros, los burritos, ¿verdad? Entonces uno se le niega que cayó a la boca. Entonces uno tiende a no hablar con papá. Las situaciones que uno vive, las cosas buenas, las cosas malas que uno vive, no las habla. Entonces, cuando llevas eso a la adultez, no hablas tampoco con Dios. Y no le dices a Dios, Dios, me pasa esto, me siento así, ¿hasta cuándo va a ser esto? O gracias, me siento feliz. O sea, no lo vas a hacer. Porque necesitas restaurar eso. Por eso necesitas pasar de hijo a padre. ¿Ok? Así es. Bienvenido, Carlos. Saludos. Abrazos. Feliz día del Padre Espiritual. Ahora, la cuestión está en si estamos siendo responsables o conscientes de esa responsabilidad que Dios nos entrega. ¿Ok? O sea, por supuesto que está claro que nunca vamos a ser padres perfectos. Si usted como hijo está esperando que su papá sea perfecto, bueno, va a tener que esperar que esté en el cielo porque es el único. ¿Me entiende? Y si usted como padre está esperando ser perfecto para dar una buena paternidad, entonces también va a tener que esperar estar con el Señor arriba porque usted no lo va a hacer porque la palabra nos enseña que Dios Padre es el alfarero, nos dice en Isaías, y que Él nos moldea, somos su obra, Él nos moldea con su mano, está trabajando en nosotros. Estaremos en eso toda la vida, ¿ok? Hasta que Cristo venga o hasta que partamos. Pero, ¿qué pasa? Que Dios sabe que tú y yo no somos perfectos, que Él es quien nos perfecciona. Pero lo que podemos hacer es buscar a Dios para que nos ayude a ser los padres que debemos ser, para que nos ayude a ser los hijos que debemos ser. Si usted se enfoca en eso, en que el Espíritu Santo lo llene su vida para usted poder estar a la altura de la responsabilidad que se nos encomienda, ahí está. Busque esa llenura, busque esa presencia. ¿Por qué? Para que así usted pueda estar. Yo estaba conversando con una persona en estos días que tiene una situación, su familia hace unos años se rompió, la mamá está con su hijo en un país y él está en otro país y él está muy dolido porque no puede criar a su hijo, ¿no? Según él, no está criando a su hijo, sino la mamá se casó, la mamá del niño. Ajá. Y está dolido porque no puede criar a su hijo. Entonces yo le dije, pero estás pendiente de él, hablas con él. O sea, porque tú puedes muy bien no estar quizás ahí todos los días, pero por lo menos llamarlo pero frecuentemente, hablar con él en las redes sociales, en el WhatsApp y saber cómo se siente, cómo está, ¿me entiendes? Incluso
Incluso conversamos porque tenía unas preocupaciones, porque su hijo asiste a la iglesia y es un adolescente. Yo le dije, bueno, pero es algo, pídele a la mamá que te dé el contacto de esa iglesia para que tú como papá llames y sepas cómo va el progreso de tu hijo, porque el trabajo de los hijos en las iglesias, de las familias, es padres e iglesia. ¿Me entiendes? Entonces él como que empezó y bueno, sí, voy a tener que hacer eso. Claro, así te involucras realmente en la vida de tu hijo. No te quedes con el tema de que no puedo criarlo porque yo estoy aquí, no, porque te trancas, te bloqueas. Para resumir, los que se han venido conectando. Estamos hablando de ser hijo a padre, se llama la prédica. Por supuesto, entendiendo que, número uno, que la bendición que tenemos de ser padres, que es una bendición, ¿ok? Y que también es una bendición como hijos, haber tenido un padre, sea lo que sea que haya sido nuestro padre, sea lo que sea que haya hecho nuestro padre, gracias al Padre Celestial pudimos nacer, ¿ok? Y gracias a esa persona también. Segundo, entender la responsabilidad que Dios nos dio a través de eso, a través de la paternidad, a través de la persona que seguimos, que discipulamos, que formamos, ¿ok? Y por último, debemos comprender, el último punto que debemos comprender es el que nuestro modelo máximo siempre debe ser el Padre Celestial. Porque nosotros podemos decir, ay, es que igualito al papá, o hace lo mismo que el papá. Ayer yo conversaba con Laura, porque bueno, Cristian tiene 3 años y por supuesto él tiene su propia personalidad y a veces chocamos mucho él y yo en el que no quiere hacer caso y yo quiero que haga caso, ¿no? En esas cosas, ¿no? Y Laura me dijo, la pastora me dijo, pero tú no te... Y yo me quedé pensando, yo estuve bravo un rato, hasta me fui a dormir. pero tienes razón. Entonces, yo tengo que aprender como papá en que si mi hijo tiene el mismo carácter que tengo yo, entonces, como yo soy su aliado y no soy su enemigo, no estoy peleando con él todo el día. ¿Me entienden? Porque imagínate, tiene 3 años, entonces cuando tenga 15, no sé, no iremos a hablarnos, pues. ¿Sí me entienden? Estoy exagerando. Pero se trata de que nosotros podamos realmente ver y escuchar la necesidad de nuestro hijo como padre. Nosotros como padres, ver la necesidad de nuestro hijo, escucharlo, atenderlo. Entonces, nosotros tenemos que realmente darnos cuenta que lo que nosotros hacemos a nuestros hijos, para nosotros, nuestro modelo máximo, si yo digo, no, pero es que porque a mí me criaron así, poniendo ese ejemplo de mi hijo, pues si a mí, es que a mí me criaron así, entonces ya va, yo no estoy poniendo como modelo máximo a Dios Padre. ¿Cómo me ha tratado Dios a mí como hijo? ¿Qué ha hecho Dios en mí? A mí, yo creo que como padre Dios me ha dado unas lecciones tremendas, ¿no? Porque me ha pasado también, por ejemplo, que cuando levantamos los altares familiares en las noches, bueno, vamos a orar, y oramos, y yo toco la guitarra, y cantamos un ratico, pero claro, son niños. Cuando estamos tocando, entonces ellos son niños, tienen 3 años y 5 años. Entonces se ponen inquietos, quieren brincar, quieren jugar. Y claro, y la pastora y yo queremos estar en la presencia de Dios y que todo sea sublime. Y los niños pegando brincos y gritando alrededor nuestro. Entonces, a veces, no, bueno, te me vas a dormir, se acabó y te me vas. Entonces, la pastora nuevamente, muy sabia la pastora, me dice, no me parece, me dice. No me parece, pero cuando tú no quieres orar, Dios no te dice que te vayas. Me mató. Me mató. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora tuve que aprender a ser más paciente con mis hijos, entender lo que ellos son niños y que Dios los ve, así si ellos estén pegando brincos, pero que están cantando, porque tú lo ves que cantan y pero están brincando cantando. Yo dije el jueves, creo que fue que hablé, el jueves pasado, que en estadios oramos, adoramos un rato y buenísimo. Toqué guitarra y fino. Y de repente yo los acuesto 11 de la noche, 11 y pico, 12 de la noche, están acostados ya. Y yo escucho como un chillidito, como un lloradito así. Y yo me entro al cuarto de Gabriela y abro la puerta así como la intención, como que, bueno, ¿por qué no te has dormido? Y cuando me ve me dice, papá, estoy orando a Dios. Y yo me tuve que callar la boca y decirle, perdón, hija, la puerta. Y la dejé orando. ¿Me entienden? Tiene 5 años. Y entonces, si yo dentro de mi paternidad y de que tienes que dormirte ya porque son las 11 de la noche, yo no le permito a ella esa, no le estoy permitiendo que ella fomente y cultive una relación con Dios. Entonces, es importante, ¿no?
Es importante, más allá de las necesidades que yo tengo como padre físico, que se duerma porque es tarde, porque estoy cansado, porque es necesario que se duerma, porque hay que pararse temprano, lo que sea. Hay una historia en la palabra que la hemos escuchado mucho y la vamos a leer, está en Lucas 15, que es la historia del hijo pródigo. La palabra del hijo pródigo, por lo general, uno habla mucho de lo que vivió el hijo y todo lo demás, pero realmente es una parábola que nos enseña realmente el amor del padre. Vamos a leerlo para que usted vea. Dice, esto es Lucas 15:11. Dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. O sea, hizo lo que le dio la gana. Se volvió loco. Se bebió todo el miche que consiguió. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Vemos un primer error en este hijo, ¿no? Pensar que eso era infinito, que eso no se iba a acabar, y derrochó todo, y no se dio cuenta que podían venir malos tiempos, ¿no? Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Eso es lo que él pensaba. Decía, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Ok? Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo, que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Ya vamos a hablar de eso. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Vamos a hacer una pausa allí y vamos a hablar un poquito. O sea, primeramente, vemos todo lo que sucede muchas veces cuando los hijos son rebeldes, cuando los hijos quieren tomar las cosas por su propia acción y creer muchas veces como hijo, porque no sucede como hijo, que no la sabemos todas más una. No sabemos todo lo que es que mi papá está viejo, que mi papá ya no sabe, es que mi papá se quedó en el pasado, es que mi papá no está al día. Entonces, empezamos a darnos cuenta que esa es la actitud de ese joven, de ese hijo menor. Mire, papá, dame mis reales. Además, o sea, es un tema de que él estaba reclamando algo que creía que es su derecho. Pues no, mira, dame mi herencia, porque esa es mía. Pero hasta donde yo sé, las herencias es después que muere la persona. Yo sé que se pueden dar en vida, que hay padres que deciden dársela en vida una vez y listo. Pero lo cierto es que la herencia es la herencia. Tiene que esperar a que no esté papá para heredar, ¿no? Entonces, la cuestión está que nosotros, cuando tenemos esa actitud como hijo de que yo creo que sé más que papá, de que mi papá sí es aburrido, de que mi papá, concha, le puro trabajar, porque o sea, ahí no lo dice, pero uno se puede, si uno imagina las situaciones como hijo, uno dice, no, mi papá lo que quiere es que yo esté trabajando todo el día, cuidando los animales, allá, con el buey abriendo la tierra para sembrar, eso es lo que quiere mi papá, que yo esté todo el día. Pero si yo tengo real, si yo quiero rumbear, yo quiero disfrutar mi vida. Pero no entendí ese hijo que lo que tenía en ese tiempo como hijo, porque su papá se lo daba, era porque su papá se lo había trabajado, se lo había esforzado y se lo había ganado. Quizás había heredado algo también. Pero lo cierto es que su papá lo trabajaba. Entonces, vemos el primer error como hijo, ¿no? Pero aún así, el papá, le entregó. Porque algo que tenemos los padres y que aprendemos a desarrollar en ese discernimiento que Dios nos da, es el saber cuando nuestro hijo está preparado para algo o no. Dios nos da la capacidad de saberlo. Y así como Dios sabe cuando usted y yo no estamos capacitados para algo o cuando no estamos preparados.
Porque cuando no estamos capacitados y es el tiempo, Él nos capacita. Pero muchas veces queremos hacer las cosas y no estamos listos y aún no es el tiempo y nosotros nos lanzamos de cabeza. Y ¡pum! Y te estrellas. ¿Ok? Entonces, aún así, el papá le permitió que se llevara el dinero, tomó la decisión el hijo de irse a otro país, de irse a otra nación, dice, un país lejano, o sea, él se procuró irse lo más lejos del papá, primero para que el papá no viera lo que hacía, segundo, no le llegara a sus oídos lo que él hacía, y segundo, porque esos reales eran de él, y tercero, porque esos reales eran de él. Entonces, yo me imagino que el papá no estaría de acuerdo con esas decisiones. Porque si el papá era dueño de unas tierras, él era dueño de unos animales, era dueño de un rancho, una finca, como le quiera llamar, él iba a querer que sus hijos lo apoyaran y lo ayudaran a cuidar esas tierras. Yo he aprendido que por lo general cuando las familias tienen fincas, sembradíos, ganado, por lo general eso pasa de generación a generación y es por herencia. Mira, hijo, te quedó esto, te quedaron estas tierras, te quedó aquello, te quedó lo otro. Y el hijo, la persona lo trabaja a medida que desarrolla su vida. Y yo me imagino que él como padre es lo que quería que él hiciera. ¿Ok? Que apoyara a su hermano en eso. Entonces, pero bueno, a la larga se fue. Hizo todo lo que hizo, pasó hambre, aprendió, tuvo que aprender. Y dice la palabra que recapacitó. O sea, tuvo que recapacitar. Era como que estaba en un estupor. Tenía un estupor de que creía que se estaba comiendo el mundo. Yo no sé si tú has sido un hijo así, que te ha pasado eso y te has dado cuenta que no te estabas comiendo el mundo nada, sino que te estabas metiendo la pata hasta el cuello. O si estabas en otra situación, que eras el padre, y quizás cómo reaccionaste tú, qué hiciste, quisiste amarrar a tu hijo a la cama, quisiste poner unas esposas, amarrar a la reja a la casa. Pero lo importante, y vemos que cuando ya él recapacita, una de las cosas es que él reconoce como hijo que había pecado, que había fallado, que había tomado malas decisiones. Y ahí es un punto muy clave en nuestra relación, nuestra restauración con Dios Padre. El que nosotros podamos reconocerle a Dios Padre como hijos que estábamos errados, que estábamos lejos de Dios, que estábamos despilfarrando la vida, el dinero, que estábamos en rumba, que estábamos con mujeres, en el caso de los hombres, y con hombres, en el caso de las mujeres, que andábamos haciendo cosas que estaban fuera de Dios, y que nos habíamos ido a un país lejano, o creíamos nosotros que estábamos en un país lejano, para poder hacer lo que nos diera la gana. Porque eso es lo que hace ese hijo. Él se mueve porque él quiere hacer lo que le da la gana. Y muchas veces podemos tener esa actitud como hijos delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Podemos darnos cuenta que para que tú puedas tener esa relación sana con papá, tú necesitas reconocer que como hijo te alejaste. Pero a veces tenemos esa actitud que no. Si mi papá no me viene a buscar, no. ¿Cuántos de ustedes, a cuántas personas han sido heridas por su papá? ¿Cuántas personas su papá estuvo ausente? ¿Cuántas personas su papá quizás fue violento? O quizás no tenía emociones, no había cariño, había carencia de cariño o de palabras. ¿Cuántos? Entonces, como mi papá fue así, yo no lo voy a decir. Cuando él esté viejo, él va a ver las consecuencias, él va a ver lo que va a pasar porque va a estar solo y se va a morir solo. Entonces, no entendiste. Porque no entendiste que tú no puedes pagar mal con mal, sino tienes que pagar bien por mal. No entendiste que la palabra nos enseña que honra a padre y madre para que tengas larga vida y te vaya bien, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, necesitas evaluar eso. Lo mismo nos pasa con Dios. Yo he visto más de un caso que, no, porque es que Dios permitió esto, entonces están bravos con Dios, están peleados. Si Dios no me busca, entonces yo no lo busco. Pero ese es tu problema, tú eres el que va a estar sin Dios. Porque fíjense que aquí dice que en esta parábola dice que el papá no fue y lo buscó en el país lejano. Porque yo estoy seguro que si el papá se iba a buscarlo para allá, a sacarlo por las greñas, a llevárselo para la casa, entonces el hijo no iba a creer y decir, no, papá, ¿qué te pasa a ti? O sea, de verdad, ¿cuántas personas han sido heridas por sus padres, por su papá? Y entonces toman la decisión y la actitud de que no, yo no lo voy a buscar porque mi papá no me busca. Yo no lo voy a buscar porque mi papá... No. Miren, así tu papá no te haya dado ni un arroz partido por la mitad.
Si tú dentro de tu vida adulta, como tú tienes la posibilidad de bendecirlo y ayudarlo, ayúdalo. Si tú estás en tu adultez, si tú estás en una edad que tú puedes apoyar a tu padre, hazlo. Si tú dices, bueno, pero es que no tenemos una buena relación, bueno, pero busca sanar esa relación. Busca fomentar, por lo menos que se comuniquen. Que ustedes puedan realmente tener una relación padre o hijo. Padre e hijo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más marca nuestra vida es la paternidad. Mira, las mamás son unas duras. O sea, las mamás son unas duras. Yo de verdad honro a las mamás, mi mamá, o sea, son unas duras. Las mujeres son hechas para adelante, son aguerridas, son de verdad que han tomado, cuando el hombre no toma el rol, ellas toman el rol y de verdad levantan su familia. De verdad, eso es admirable en las mujeres. Yo lo veo en mi esposa, yo lo veo en la pastora. La pastora es tremenda como mamá, como ama de casa, como esposa, como pastora. Y no descansa y se pone y le da. Y eso me recuerda mucho cuando nosotros quedamos embarazados de Gaby, que ella lloraba y decía que es que yo no sé si voy a ser una buena mamá, y ella le aterraba mucho eso, ¿no? Yo no sé si voy a ser una buena mamá para mi hija. Y yo le decía, tranquila. Y la ves como ella ha crecido de ese tiempo acá, 5 años atrás, y wow. Pero eso es cierto, pero algo que realmente marca la vida, así haya estado tu mamá, siempre la paternidad te marca, ¿me entiendes? Si no estuvo, si estuvo ausente, si estuvo y fue violento, o si estuvo y fue amoroso y buen padre, o sea cual sea la forma, te marca. Entonces, ¿qué pasa? Buscar sanar eso. Estaba volviendo al punto del hijo pródigo. Decía que el papá no fue al país a buscarlo. El hijo mismo reconoció, el hijo mismo buscó y vino. Eso responde mucho a las características de Dios como padre, porque muchas veces vienen las preguntas o la gente que quizás ignora muchas cosas de Dios o de la palabra y te dicen, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué en el mundo hay tanta hambre, hay tanta maldad, hay tantas guerras, hay tanto esto? Simplemente porque el mundo no ha decidido buscar a Dios. Para que el hijo pródigo pudiera regresar a papá, tuvo que reconocer, tuvo que recapacitar y decir, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, yo estoy loco, esa fue para pocas palabras. O sea, yo estoy aquí anhelando la comida de los cerdos, que además no le dan, además. Teniendo yo comida donde mi papá, que aún los jornaleros, aún los empleados de mi papá comen bien, y yo aquí. Entonces, es lo mismo. Y sí, totalmente, eso se convirtió en ese famoso libre albedrío. Pero entonces la gente le quiere achacar ese libre albedrío, entonces hace lo que le da la gana, pero entonces después se queja porque Dios no soluciona, como papá. Entonces, nosotros tenemos que realmente buscar ser hijo para poder exigir. Buscar ser hijo para realmente poder decir, papá, ayúdame. ¿Ok? Por eso decía, yo estoy seguro que si, yo no sé si cuando yo estaba adolescente, yo recuerdo cuando yo estaba adolescente, que andaba en las fiesticas y en los asuntos, y no sé qué, y en la ¿cómo se llama? Las programaciones y tal, y todo lo demás. Yo recuerdo de que había papás que si encontraban a la muchachita ahí, se metían y la sacaban por las greñas y se la llevaban para la casa. Y uno decía, ay, se sometía, ay, mira con el papá, o no era así, ¿no? También había otros papás que las dejaban ir, pero la llevaban hasta la puerta y él decía, a tal hora estoy aquí. Y a tal hora estaban en la puerta y listo. Y si se podían quedar, se quedaban. O sea, eso era así. Pero, ¿qué pasa? Por más que quisieran sacar a las chamas de las greñas o a los papás, a los jóvenes por las greñas de la fiesta, el corazón del chamo estaba en la fiesta. Él quería estar en la fiesta. Y si se podía escapar, se iba a escapar. ¿Me entienden? Por lo menos yo me enteré de cosas de mi mamá, por ejemplo. Ay, sí, que, ay, no, uy, no, que cuando uno crece, entonces hablando con mi tía, no, sí, porque nosotros nos escapábamos por el balcón, porque ellos vivían por allá por el llanito, esos balcones son cerquita de la acera, como eso por la montaña. No, nosotros nos escapábamos por el balcón y nos íbamos para la fiesta no sé dónde, mi mamá y mi tía. Ah, pero uno no.
Uno sí, si uno lo hacía, entonces uno le caían a palo. Ah, ¿ves? Entonces, te das cuenta que nosotros realmente procuramos que nuestros hijos no cometan nuestros errores, porque a lo mejor han pasado sustos, a lo mejor han pasado situaciones difíciles, y no, yo no puedo dejarlo hacer eso. ¿Ok? Pero aún así, tienes que respetar las decisiones de tu hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que el papá no fue hasta allá a buscarlo. El papá esperó. Espera, me imagino que orando, me imagino que pidiéndole al Padre, Señor, tráelo, Señor, cuídalo, que no lo van a matar, Señor. ¿Me entiendes? Y nosotros muchas veces, Dios está esperándonos, papá está esperándonos, que nosotros como hijos tengamos ese entendimiento, ¿me entiendes? Ese entendimiento de, hijo, no hagas esto, hijo, espera, hijo, ten paciencia, hijo, y que uno escuche, ¿no? Que uno escuche como hijo. Y fíjense que dice varias cosas. Dice, cuando el papá lo va recibiendo, lo primero que el papá no hace es decirle, te lo dije, yo sabía que ibas a entrar por esa puerta, yo sabía, yo te lo dije. ¿Verdad que no hizo eso? ¿Verdad que no? La palabra dice que, dice, cuando su padre lo vio, se compadeció de él. Para comenzar, o sea, tuvo misericordia. Dios no tenía misericordia de tu vida. Dios no se ha compadecido cuando has cometido errores y te has lamentado. Dice además, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Él no le pidió cuentas. ¿Qué pasó con los reales? ¿Por qué estás así todo sucio, hediondo? ¿Verdad que no? ¿Dónde estabas tú metido que no habías mandado ni un WhatsApp? ¿Para qué te dio ese poco de plata? ¿No podías mandar una paloma mensajera por lo menos? No, ¿verdad? El papá no le pidió cuentas al hijo. Simplemente lo abrazó y lo besó. Y no importaba qué tan inmundo estaba. Porque véalo así. Quizás usted no ha hecho esa pintura en su mente. Pero si usted se ponía a pensar, el hijo ya vivía con los cerdos, porque su empleo era cuidar cerdos. ¿Ok? Los cerdos no huelen rico. ¿Ok? Venía caminando desde un país muy lejano. Quién sabe dónde se habrá quedado en el transcurso del camino, cómo habrá dormido, todo, no sabe, ¿verdad? Sin bañarse. A lo mejor se consiguió un río por ahí, se echó una agüita, quizás. Pero llegó y seguramente estaba inmundo. Y cuando usted y yo como hijos llegamos al Padre reconociendo que estábamos mal, reconociendo que nosotros estábamos bien con papá, y que necesitamos regresar a él, y aún así, papá nos recibió, no había desodorante además, ¿sí? Papá nos recibió con los brazos corriendo, nos abrazó y nos besó. Entonces, entendiendo que esa no fue la actitud del padre. Y nosotros muchas veces, como padres carnales, como padres físicos, biológicos, queremos hacer eso. Y le queremos decir eso. Yo te lo dije. Yo te dije, hijo, que no hicieras eso. Pero es que Dios no lo hace. Dios está esperando que tú y yo reconozcamos simplemente como hijos que nos equivocamos. Y Él nos va a recibir con brazos abiertos. Nos va a besar y y entonces después dice que lo vistió con la mejor ropa. ¿Ok? Mandó a los siervos a buscar la mejor ropa. ¿Acaso cuando usted y yo llegamos a Cristo, Dios no nos viste con vestiduras blancas? Dios no nos limpia la inmundicia, no nos da una actitud y una vida de reino. Le pregunto, ¿no? Eso fue lo que hace papá. Cuando usted y yo confesamos, la palabra dice en Romanos 19 que cuando confesamos con nuestro corazón y creemos en nuestra boca que Jesús es el Señor, nosotros somos salvos. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros entendemos que papá nos recibió como hijos inmundos. Como hijos, así como recibió el papá del hijo pródigo. Por eso es que esta parábola, el hijo pródigo, se trata más del papá que del hijo. Se trata más de cómo es el corazón del padre que del hijo. Nos enseña mucho el hijo, claro que sí. Pero nos muestra realmente cómo es el corazón del padre y cómo debe ser nuestro corazón como padre. Entonces, le puso el mejor vestido. Después hizo, póngale también un anillo en el dedo, un símbolo, algo que marca que él es el hijo del dueño, que él es el hijo del jefe, que él es el hijo del rey. El anillo. Le dio autoridad. Los jornaleros no tenían ese anillo. El hijo menor lo tenía, quizás el mayor también, denotando que eran hijos del papá, valga la redundancia, del dueño de todo. Entonces,
Y además le dice sandalias a los pies, sandalias que traen alivio, que traen descanso a los pies, que te ayudan a llevar más lejos. Fíjate que tiene tanta simbología eso, que te van a ayudar a caminar más lejos y además que llevan el evangelio del apresto de la paz. El evangelio de la paz, entonces sandalias. Entonces, papá no vino con la correa, ni con cuero, ni decirle, te lo dije, ahora vas a comer aquí con los cochinos. Vas a comer, pero vas a cuidar los cochinos aquí. No, no le dijo eso. Le dio la posición de hijo nuevamente. Y muchas veces nosotros llegamos al Señor siendo hijos, habiendo hecho inmundicia, habiéndonos gastado la fortuna, habiendo hecho esto y aquello, y queremos llegar y nos sentimos chiquiticos, y bueno, porque eso es lo que él pensaba, que él venía a ser jornalero. No me llames hijo, yo soy un jornalero, pero cuando tú eres hijo siempre serás hijo. Cuando tú entiendes que Dios es papá, Dios siempre va a ser tu papá. Por eso les digo que no importa quién haya sido tu papá, no importa si tu papá fue bueno, fue malo, fue matón, fue empresario, fue pastor, fue violador, lo que sea que haya sido tu papá, siempre va a ser tu papá. ¿Me entiendes? Entonces, la cuestión está en que tú comprendas que cuando tú eres hijo y pasas a ser padre, enfocarte y en que tu modelo máximo sea Dios Padre. Por eso es que esta parábola del hijo pródigo es tan clave en esto. O sea, ¿cómo estás ejerciendo tu paternidad? ¿Cómo estás siendo papá? ¿Se te vuelan los tapones a veces como a mí? Sí, quizás. Y además de eso, mandó a matar el ternero más gordo y a celebrar. Eso es lo que pasa cada vez que una persona confiesa al Señor con su boca, y la palabra enseña que hay fiesta en los cielos. O sea, yo me imagino cuántas vacas debe en el cielo, que cada vez que alguien confiesa, vamos a matar un ternero, vamos a darle. Y esa gente así gordota, tanto como parrilla. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre el padre va a hacer fiesta cuando el hijo vuelve. No tengan una actitud de padre de soberbia, ¿saben? De que somos soberbios porque, bueno, yo te lo dije y porque, bueno, tú no quisiste hacerme caso, pero es que se supone que eso es una característica de la juventud. El estar joven muchas veces nos lleva a tomar decisiones erradas. Por eso es que uno tiene que procurar ser maduro en nuestra mente, así que seamos jóvenes de edad. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener esa madurez, tomamos decisiones acertadas. Yo conversaba con un amigo en estos días que está preocupado porque el hijo le preguntó al hijo que se le gusta, el muchacho, el hijo tiene 15 años, y le dice, y le preguntó que si le gustaba alguna muchachita, y él le dijo que no, que todavía no era tiempo de eso, que él estaba pendiente de sus estudios. Y el papá me llamó preocupado porque no puede ser, que es que no me diga eso, porque está preocupado, que es que el mundo está muy mal y entonces le preocupa, pero espérate, preocupado que si el hijo era homosexual o no era homosexual. Y yo, espérate, ese muchacho está recibiendo una formación cristiana. Y yo le dije, pero espérate, si ese muchacho está recibiendo una formación cristiana, si ese muchacho está siendo guiado por Dios, ese muchacho, yo considero que está tomando decisiones sabias. O sea, él está enfocado, y eso no quiere, y lo que te dijo no quiere decir que no le guste ninguna muchachita, que no le atraiga físicamente. Quiere decir es que él tomó la decisión de enfocarse primero en lo que tiene que enfocarse, que cuando sea el tiempo buscará, pues, si se va a casar o lo que sea que vaya a hacer. Entonces, tú no puedes contar los pollos antes de nacer, ¿verdad que no? No, es que entonces, pero espérate, yo le digo, tiene 15 años y como es un amigo mío de toda la vida, yo le digo, pero es que tú y yo no recibimos esa formación porque nuestros padres no eran creyentes, pero tú y yo no la recibimos. Pero él la está recibiendo. Entonces, sí es posible que eso suceda. Entonces, es porque nos vamos al paradigma de cómo es el mundo y todo lo demás, ¿no? Entonces, como esos papás que tú se agarran y llevan al muchachito a los 15 años por un prostíbulo porque es que tiene que ser hombre, porque tiene que gustarse con una mujer. No, porque eso no es ser hombre. Discúlpame. Eso no es ser hombre. Eso es un gran error, ¿no? Para los padres que hacen eso, ¿no? Entonces, el 25 dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, trabajando, como siempre, siendo obediente. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a su
explicarle que Luis te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, ni siquiera le dice mi hermano, dice ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Y el padre le responde, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Esto está tremendo. O sea, de verdad que el corazón de amor de este padre es tremendo. ¿Por qué? Porque fíjense que el hermano se molestó. Porque el hermano tiene trabajando una pila de años ahí en el campo, sembrando, llevando para allá, sacando las cosechas, cuidando los animales, para que todo se mantuviera bien y siguieran teniendo dinero. Y resulta que el papá le mató el ternero, fue al hijo rebelde, al que se fue, te sí es apretado. Y se puso bravo, pues, y tendría razón, ¿cierto? Pero él se negó a entrar a la fiesta. Él no se alegró porque su hermano regresó. Entonces, vemos aquí que sucede muchas veces en esas disputas de hermanos, que entonces cuando Dios se alegra porque llega alguien, entonces los hermanos están bravos porque Dios le dio X cosa a tal persona que llegó. Pero es que eso es un tema de papá con el hijo, para comenzar. Y segundo, tú deberías alegrarte también como hermano que tu hermano está sano y salvo. Más allá de olvidarte de que si trabajaste, él no trabajó. Pero bueno, tú tienes una fortuna, él no. ¿Ok? Tú has tenido un tesoro siempre allí, él no. Entonces, dice, pero fíjense el papá. Así, el 28, indignado el hermano mayor se negó a entrar. Y dice, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. O sea, el papá no tomó la actitud del hermano del hijo mayor, como, bueno, nada, que se quede afuera si no le da la gana, porque aquí yo con mi hijo menor, y bueno, yo estoy, epa, pero ven acá. Tiene un corazón que quería realmente reunirlos nuevamente. Dios siempre va a querer reunir a sus hijos, Dios siempre va a querer unir a su familia, para que esas disputas de celos, de envidia, de soberbia, se desaparezcan de las mentes y realmente la gente pueda ser realmente hermanos, familia, estar llenos de Dios.